¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y el cariño de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Nos encontramos en la Semana Santa, la Semana Mayor, una semana en que celebraremos el misterio pascual de Cristo. Y cuando hablamos de misterio pascual de Cristo nos referimos a su pasión, muerte y resurrección. Una semana esencialmente para meditar todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Él nos envió a su Hijo como Salvador y nosotros en cambio le clavamos en una cruz. Me viene ese recuerdo de los cantos hermosos de la Semana Santa, los motetes, y uno de esos motetes que son como un improperio, un reclamo, un reproche de parte de Dios a su pueblo. Y recuerdo una parte de ese motete que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y Dios da pues muchos elementos o todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo, y sin embargo le respondimos clavándolo en una cruz. Yo quisiera partir de esta frase, de este improperio, de este motete: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y para eso quiero compartirles, siguiendo el Evangelio de San Lucas, que estamos meditando, este texto tomado del capítulo 20, de los versículos del 9 al 19. Es una parábola de los viñadores homicidas, que de alguna forma reflejan lo que vamos a celebrar en estos días, el rechazo al Hijo de Dios. Como siempre les leo primero el texto y luego hacemos algún comentario para nuestra reflexión. Entonces comenzó a hablar al pueblo y les propuso esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se ausentó por mucho tiempo. Llegado el momento, envió un criado a los viñadores para que le dieran la parte que le correspondía del fruto de la viña. Pero los viñadores lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, pero ellos, después de golpearlo y ultrajarlo, lo despacharon también con las manos vacías. Todavía envió un tercero, y también a este, después de herirlo gravemente, lo echaron de allí. El dueño de la viña pensó entonces: ¿qué haré ahora? Les enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respeten. Pero los viñadores, al verlo, comenzaron a decirse unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Entonces, arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el Señor de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. Entonces los que estaban escuchando dijeron: eso no puede ser. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: pues ¿qué significa eso que dice la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y a quien le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes quisieron detenerlo en aquel momento, pero temieron al pueblo porque se dieron cuenta de que había dicho esta parábola refiriéndose a ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Es una parábola y, como siempre, Jesús, para enseñarnos, utilizaba este género muy sencillo. La parábola puede ser real o puede tener elementos ficticios,
pero en el fondo una parábola trata de dejar una enseñanza, una reflexión. Nos habla de varios personajes, entre ellos habla en primer lugar el dueño de la viña, que en la parábola obviamente es Dios. Es ese Dios o es el mismo Cristo, porque al final es una parábola sobre el mismo Cristo. Es Dios quien arrendó a unos viñadores y se ausentó, por mucho tiempo. Sin duda se está refiriendo a Jesús, que después de su muerte, al regresar al Padre, vendrá un día, como lo decimos en el credo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y vendrá a recoger precisamente los frutos de su redención. Entonces, en primer lugar, vemos los personajes. El dueño de la viña es el mismo Dios, es Cristo. La viña representa al pueblo de Israel. El profeta Isaías, en el capítulo 5, hay un canto hermoso a una viña donde Dios la planta, la riega, le pone todo lo necesario para que aquella viña dé fruto, y sin embargo la viña da frutos amargos, pues esa viña es símbolo del pueblo de Israel. Y luego tenemos los siervos, los labradores los labradores son los líderes religiosos, los encargados de que aquella viña dé fruto. Son sin duda los representantes del pueblo, los sacerdotes, aquellos grupos escrupulosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, que tenían que ser los promotores del pueblo, que no se alejara de Dios, que fuera un pueblo fiel. Y sin embargo, pues ellos eran sí muy legalistas, pero muy hipócritas. Jesús les dirá: hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Entonces los labradores, a quienes se les encarga la viña, pues son a los representantes del pueblo de Israel. Pero también nos habla que en su momento envía a los siervos para que vayan recogiendo el fruto. Los siervos representan a los profetas, que a lo largo de la historia de la salvación Dios envió a estos hombres y fueron rechazados, algunos de ellos muertos por el mismo pueblo de Israel. Y se dice al final: ¿ahora qué voy a hacer? ¿A quién voy a enviar? Y piensa en su Hijo amado. Pues su Hijo amado es Jesús. Jesús es el enviado, es la plenitud de la revelación. Todo se había preparado para este momento, para que Dios envíe a su Hijo como un signo, el signo que cerrará ese encuentro maravilloso entre Dios y el hombre. Y sin embargo, el Hijo amado, así lo dice la parábola: enviaré a mi Hijo amado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que también a él lo matan. Incluso a él, al Hijo, ni siquiera muere dentro de la ciudad. Lo sacan fuera de la ciudad y le dan muerte. Así murió Cristo. Cristo no muere en la ciudad, muere fuera de la ciudad. Es una parábola que nos hace pensar a todos qué estamos haciendo como pueblo de Dios. Aquellos siervos, aquellos labradores que en su momento se les encargó el pueblo de Dios, pues solamente sacaron beneficio personal. Pero también hoy podemos preguntarnos
cada uno qué estamos haciendo por nuestra iglesia como nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo estamos colaborando en este camino de sinodalidad? ¿Estamos aprendiendo a caminar juntos o seguimos cada quien en nuestro propio individualismo? Los obispos por un lado, los sacerdotes por otro, el pueblo de Dios por otro lado. Creo que nos falta todavía mucha conciencia de saber aprender a caminar juntos. Y entonces, pues viene la pregunta, ¿cómo estoy trabajando en esta viña, en esta iglesia que Jesús nos ha dejado? Dios envió en su momento a los profetas a lo largo de la historia para que corrigieran el proceder del pueblo. Y hoy Dios sigue enviando también a sus siervos, en primer lugar el Santo Padre, hoy enfermo y sin duda con tanta preocupación ante estos signos que aparecen en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Alemania, con esta amenaza de cisma, seguido por otros países como Francia, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, apoyar este cisma, es decir, ir en contra de la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es clara en su enseñanza a lo largo de 2000 años y hoy se ve esta tendencia de querer cambiar la Iglesia y ha surgido esa frase que la Iglesia se actualice. ¿Y qué se entiende por actualizarse? Pues que la Iglesia acepte, por ejemplo, el aborto, acepte la eutanasia, acepte la unión de personas del mismo género, incluso que las bendiga. Y todo esto sin duda pues se está alejando de la doctrina del mismo Evangelio. No podemos cambiar el Evangelio. No es que la Iglesia cambie, se renueve, se actualice. Estamos yendo contra el corazón del Evangelio. Entonces no es el Evangelio, no es la Iglesia la que tiene que cambiar, somos nosotros. En cambio, al Hijo de Dios que es enviado, pues ya sabemos la historia y en estos días la vamos a celebrar en su pasión, muerte y resurrección, un Cristo que muere para salvarnos, un Cristo que quiso los frutos, recoger los frutos desde la creación hasta su momento y encontró la muerte y una muerte cruel, una muerte en la cruz. Nos preguntamos cómo estamos cuidando los bienes que Dios nos ha dado. Para nosotros todavía hay tiempo de cambiar. Para aquellos hombres de la parábola ya no, Jesús ya estaba al final de su vida. Y para nosotros hoy hay tiempo de corregir, de estar con el Papa, estar con la Iglesia, de ser fieles a esa encomienda que Cristo nos dejó. Recordemos finalmente, nosotros no somos dueños de nada, porque ya les he repetido en diferentes ocasiones, cuando uno se cree dueño de alguien o de algo, normalmente lo destruye. Y si nosotros nos creemos dueños de la Iglesia, la vamos a destruir. Si yo me creo dueño de una persona, la voy a destruir. Entonces no somos dueños, somos administradores. Y con esto pues Lucas añade que Jesús muere fuera de la ciudad y su muerte será la semilla de un nuevo pueblo de Dios sin fronteras. La muerte de Jesús es el punto de arranque para el anuncio del Evangelio a los paganos. Entonces que muera fuera de la ciudad es significativo, es el inicio de que el Evangelio no se quedará encerrado, no se quedará en la ciudad, sino el Evangelio irá por todas partes.
Pues les deseo que estos días de Semana Santa la pasen en familia. Si tienen la oportunidad de salir a vacaciones, no se olviden de Dios. No se olviden de dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Si tienen oportunidad donde anden, vayan a los oficios, a las celebraciones litúrgicas. Y si no hay, de perdido, hagan conciencia, tomen conciencia. Dios ha muerto por mí para que yo tenga vida y tengo que cuidar, tengo que ser un buen administrador de esta vida que Dios me ha dado. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de YouTube y página de Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos encuentran todos los martes desde temprana hora. Compártelo con tus amigos y les deseo una bonita y Semana Santa en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.